hacer conmigo, vamos a encarar una pequeña práctica aplicando una técnica que es bastante conocida, que se llama Planning Poker. Tal vez muchos ya la conocen o, digamos, la conocen en concepto, o otros puede que la hayan conocido en experiencia, la han aplicado en algún tipo de proyecto. Y la idea es básicamente aplicarlo a un ejemplo práctico concreto basado en un poco en los requerimientos de usuarios que estuvieron viendo con Gustavo recientemente. Igualmente los vamos a explicar para que ustedes puedan aplicar en forma adecuada esta técnica. Bueno, les cuento brevemente cuál es mi background. Yo básicamente me dedico a testing, eh, digamos, testing en su gran mayoría manual, ¿sí? Automatizado, muy poco. Trabajo en casi todos los proyectos aplicando metodología Agile, basada en Scrum. He trabajado también en otras metodologías estructuradas, que parecido a lo que es Scrum o lo que promueve el Agile, por ahí tiene un estilo más iterativo, pero no deja de ser estructurado. Y bueno, en un ámbito estructurado la estimación obviamente cambia bastante. Así que bueno, nada, básicamente es eso. Los proyectos en los cuales he intervenido, la mayoría son para desarrollar aplicaciones web, en donde la mayoría tienen que ser responsive o en otros casos tienen que ser mobiles, pero básicamente eso es un poco mi experiencia en lo que es desarrollo de software y puntualmente dentro de lo que es testing, ¿no? Bueno, no sé, Gustavo, ahora cómo seguimos. Sí, hago un compartir pantalla y me voy a Google y me vas dictando la URL. Sí, antes que nada, les explico cómo vamos a trabajar. Ahí Antes de va, ingresar, sí, ¿me escuchás ahí, Gustavo? perfectamente, fuerte y claro. Ajá, buenísimo. Les explico un poco cuál va a ser la modalidad de trabajo en este breve práctico de aplicar la técnica de Planning Poker. Vamos a utilizar una herramienta online, hay bastantes herramientas online para aplicar esta metodología en un equipo de trabajo. Nosotros vamos a usar una de ellas que nos va a permitir iniciar una sesión como miembros de este equipo de trabajo para poder efectuar un voto, para poder efectuar el voto con la estimación correspondiente a la historia de usuario que estemos considerando. ¿Sí? Eso por un lado, vamos a tener una RL que les va a pasar Gustavo ahora, ustedes van a iniciar sesión únicamente especificando su nombre o un alias, lo que ustedes quieran, y uniéndose a la reunión. Eso es todo el requerimiento que plantea esta herramienta para poder iniciar sesión como parte del equipo de trabajo. Eso por Miriam, un lado. Sí, perdón, Miriam, discúlpame que te interrumpa. ¿Podés pasarla por el chat? A ver si la podemos levantar de ahí. sí, también. La Vale, idea es que vale. cada uno se loguee en forma local, individual, y va a poder visualizar al final, cuando todo el equipo de trabajo termine de efectuar su votación respecto a cuál es la estimación que le ha asignado al requerimiento que ya vamos a estar discutiendo, ahí todos en forma local van a poder visualizar cuál es el voto que cada uno de los otros compañeros o miembros del equipo ha asignado también. Entonces, en función a cómo resulte esa votación, vamos a entablar una pequeña charla para poder unificar, ¿sí? ¿Cuál es la idea de aplicar Planning Poker? Llegar a un acuerdo, a un consenso de lo que están votando. Y si es necesario revotar, se va a volver a votar para poder llegar a un número que sea consensuado. Eso por un lado. Pero antes de poder estimar, tenemos que tener en claro qué estamos estimando, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer un poco ahora, ¿sí? La idea de tener en claro qué es lo que estamos estimando es básicamente identificar cuál es el scope o el alcance de cada feature o cada requerimiento de usuario que vamos a necesitar trabajar dentro de la iteración o el sprint. Acuérdense que esta es una metodología que se aplica en un ámbito agile. Hasta acá estamos claros. ¿Quieren que, no sé, mencione algo más, algún detalle más antes de entrar con la práctica en sí? ¿Estamos todos bien? Perfecto, muy bien. Bueno, ahora entonces vamos a entrar en discusión. Yo no sé si tienen todos a mano la descripción que pasó Gustavo en cuanto
a los requerimientos de la aplicación que ustedes estuvieron trabajando. Esto de el sistema en donde se plantea desarrollar un sistema de venta de convocatorias para la solicitud de licencias de conducir. ¿Tienen a mano la narrativa con todo el detalle de lo que Gustavo planteó? Sí, Miriam, la tienen todos. Bárbaro. Bueno, nos vamos a dirigir a al primer módulo, a la primera feature que plantea, ya les digo que plantea, así nos vamos ubicando. En la página 2, fíjense que dice solicitud número 1, transacciones. Bueno, nosotros vamos a hacer el práctico de esta estimación que vamos a desarrollar hoy en base a esta gran feature que tenemos acá. Fíjense que hay bastante texto, lo cual lo que vamos a hacer es un poco desmenuzarlo, dividirlo o disgregarlo para poder tener claridad respecto a lo que tenemos que hacer y recién después de ahí vamos a estimar, ¿sí? Esto es uno de los aspectos importantes que tiene esta metodología de estimación, como otras que también se pueden llegar a aplicar dentro de este contexto o en otra metodología estructurada. Si uno no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, entonces la estimación resulta imprecisa. Mientras más dudas tengamos, mientras más aspectos grises o aspectos no definidos estén presentes dentro de este future o requerimiento que estamos estimando, más impreciso va a ser la estimación. Entonces, justamente lo que no queremos. Queremos al revés, que la estimación no solamente sea consensuada entre todo el equipo de trabajo, sino que sea una estimación precisa. Entonces, para ayudar o colaborar en ese objetivo, la idea es definir lo más claro posible cada uno de los alcances que van a estar ligados a esta Future 1 que tiene que ver con las transacciones. Bueno, fíjense que esta gran Future habla de 4 transacciones, ¿sí? Que están detalladas bien acá en el documento que ustedes, entiendo, han estado analizando un poco con Gustavo. Lo que yo he hecho es dividir estas 4 transacciones en 4 historias de usuario diferentes. La historia de usuario 1, que tiene que ver con la transacción de ventas de convocatoria, la historia de usuario 2, que tiene que ver con la reposición de recibo, la historia de usuario 3, que tiene que ver con la reasignación de convocatoria, y la última historia de usuario que tiene que ver con la revisión de convocatoria, reasignación o reposición. Ahora fíjense, yo estaba hablando de future, requerimiento de usuario, y ahora les introduje un nuevo concepto que les decía recién, es la historia de usuario. ¿Conocen de lo que sería una historia de usuario? ¿Lo tienen claro? ¿Quiere que lo hablemos, lo charlemos, así unificamos un poco el lenguaje, la terminología de lo que significa una historia de usuario? ¿Cómo están con el tema? Les pregunto para no ser repetitiva. Bien, Natalia dice que no conoce de la historia de usuario. Hay otros de los chicos que parece que sí. Bueno, para no ser redundante y para básicamente brindarle a Natalia un contexto para que pueda ubicarse y contextualizarse en esto, las historias de usuario es un concepto que es propio de una metodología Agile. Por eso, en una metodología estructurada, este término, este concepto no va a estar, sino que va a estar el concepto de narrativo, el concepto de caso de uso. Es un concepto que es propio del ámbito Agile. Y la historia de usuario es básicamente un requerimiento, es una solicitud de requerimiento planteada por el product owner o el dueño del producto o quien plantea las necesidades de lo que nosotros como equipo de desarrollo tenemos que hacer. ¿Cuál es la particularidad que tienen estas solicitudes de requerimientos en un ámbito agile? Que son piezas de trabajo concretas y cortas, ¿sí? No es un caso de uso con un montón de transacciones como veíamos recién en el documento anterior. ¿Y por qué estamos haciendo esto de dividir la gran future, la gran solicitud de requerimiento que teníamos inicialmente, conformada por 4 transacciones, en 4 historias de usuarios diferentes? Porque la idea es tener claridad. Mientras más claro y más acotado es la pieza de trabajo que nosotros tenemos que desarrollar,
llámese solicitud de requerimiento, llámese historia de usuario, caso de uso, lo que fuere. En el ámbito Agile, mientras más acotado y más claro es esto, se entiende que más precisa va a ser la estimación. Por eso estamos dividiendo esta gran narrativa o esta gran solicitud de requerimiento en solicitudes más pequeñas que en el ámbito Agile llamamos historia de usuario. Bien, esa es la razón y un poco de la descripción a muy grandes rasgos de lo que es una historia de usuario. La historia de usuario básicamente lo que tiene como elemento diferencial en relación a un caso de uso, por ejemplo, y que en Agile nosotros como testers tenemos que buscar, conocer para poder estimarlo, es el criterio de aceptación. El criterio de aceptación en una historia de usuario es básicamente lo que nosotros como testers, desde el rol de tester, vamos a tener que testear, ¿sí? Entonces, esa es la parte que tenemos que tener en principio bien claro, porque es justamente lo que vamos a buscar validar o verificar, según sea el caso, con nuestra actividad de testing, ¿sí? Pero eso, digamos, por un lado. Pero la estimación, nosotros encaramos la estimación no solamente desde el rol de testers. Esa ayuda, buenos días. Sí. Sí, ahora se escucha muy bien. Había un pequeño ruido de fondo. Bueno, como les decía, la estimación se encara... ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Cuándo falleció? Perdón, voy a tener que mutear a alguien no. porque... Gustavo, ¿podés mutear? ¿Quién fue el que recién me explicó? Gracias. Ya está listo. Perfecto, no sé quién tenía el mic abierto y estábamos escuchando toda la conversación de fondo. Como les decía, esta estimación en la cual tenemos que tener nuestro rol de testers, que es el rol que nos involucra en lo que sería un proyecto de desarrollo, en la estimación no solamente tenemos que ver desde el lado de testing lo que tenemos que desarrollar, hay que tener una visión integral para recién poder estimar. Eso yo se lo voy a aclarar dentro de un ratito cuando pasemos a la parte de estimación propiamente dicha. Entonces, lo que vamos a considerar en este caso de la historia de usuario serían los criterios de aceptación. ¿Cuáles serían los criterios de aceptación? Volvemos al documento que teníamos recién. En el caso de... Aquí está. En el caso de lo que nosotros hemos considerado para este trabajo práctico como historia de usuario 1, que es la venta de convocatorias, ¿cuál sería el criterio de aceptación que vamos a analizar antes? Por un lado, dice que esta funcionalidad Future tiene como objetivo dar de alta la venta de una convocatoria, ¿sí? Entonces, ese es el principal objetivo de esta historia de usuario. Dar de alta una convocatoria, en donde esa convocatoria está conformada por todos esos campos, ¿sí? Número de cédula, nombre completo, bla, 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 hasta vigencia de la licencia que se desea solicitar. Además, un poco más abajo dice que estos datos, son seleccionados por el cajero y que el sistema autocalcula el valor a cobrar. No solamente el valor a cobrar, sino la fecha y la hora de la convocatoria. Entonces tenemos tres campos, como dice acá la narrativa, que son autocalculados. ¿Qué quiere decir eso? Que son read only. El cajero o el usuario en este caso no los va a poder modificar, sino que el sistema los va a autocalcular y los va a mostrar. ¿Qué más dice? Bueno, más abajo dice que la transacción debe mostrar la posibilidad, y acá cuando hablamos de posibilidad, lo que nos está diciendo es que hay un campo que es opcional, es decir, en este caso el usuario, que va a ser un cajero, que va a efectuar la venta, puede optar en completar este campo o no. Entonces, este campo opcional tiene que ver con la definición de un cupo disponible a futuro. Cuando hablamos de cupo, entiendo yo que es un número, ¿sí? Es un campo numérico opcional. Lo que no dice acá, que no sé, Gustavo, si nos podés brindar mayor detalle, si va a haber alguna validación con ese cupo, por ejemplo, entre 1 y 10, o entre 2 y 5, o no hay ningún tipo de validación. Sí, ese cupo va a estar definiéndose, pero va a haber una validación, tal cual.
Bueno, ¿por qué estoy preguntando esto yo? Porque esto es lo que nosotros deberíamos hacer en el momento de estimar, ¿sí? Cuando hay algo que está a medias o gris, la idea es que el Product Owner, que en este caso podría estar representado por Gustavo, o en mi caso podría considerarlo yo también en lo que pueda aportar como responsable del producto, para que ustedes puedan tener en claro qué es lo que vamos a tener que hacer en esta historia de usuarios, ¿sí? Bueno, ahí sabemos que hay una validación, todavía no sabemos bien cuál va a ser el cupo, pero sabemos que va a haber un número entre tanto y tanto, un número desde hasta, ¿sí? Bueno, básicamente esto es lo que nosotros deberíamos considerar como scope o alcance en nuestra primera historia de usuario para poder estimar. Hasta acá, ¿estamos todos claros? ¿Les parece que tienen alguna duda funcional de que aquí debería incorporarse o incluirse para pasar a la estimación? Miriam, Sí, ¿viste que yo estoy compartiendo la pantalla? ¿sí? Ok, como historia de usuario sería, eh, a ver, la transacción la 1. Vayamos a la 1 porque tomamos esta como ejemplo nada más, porque si no, no va a dar el tiempo y no te quiero ocupar con todas tus actividades. Pero la transacción de venta convocatoria vendría a ser la historia 1. Exacto, como dijimos recién, sí, sí. Entonces estás viendo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Sí, está ¿Estás perfecto. viendo? Sí, sí. O sea, yo esto lo puedo hacer así, ponele, y acá le puedo poner, que yo, como insert, acá le puedo poner por Agile, ¿sí? Vos hablaste algo de, lo tomé, ¿no? Criterio de aceptación. ¿Qué otra cosa más dijiste que es importante reconocer acá? Sí, yo mencioné ese atributo que tienen las historias de usuario como el más importante para poder estimar, ¿sí? Si estamos tratándolo Perfecto. ahora, hay otros, ¿sí? Pero para no entrar en No, detalle y está pasar a la práctica misma. Pero si estamos exacto. tratándolo acá en un práctico de estimación, es porque esta historia de usuario tiene una prioridad alta. Todas las Perfecto. historias de usuario, requerimientos en Agile tienen una prioridad. ¿Qué quiere decir prioridad? Es un número que le da el nivel de importancia dentro de todo el proyecto, en todo lo que serían las iteraciones o sprints, cuáles son las que se van a trabajar primero y cuáles son las que se van a trabajar o desarrollar después. Las que tienen Claro. mayor prioridad, obviamente, son las que se van a desarrollar primero y las que tienen menor prioridad o más baja son las que tienen una importancia funcional menor o complementaria y se desarrollan al final. Esto también puede estar dado por el nivel de complejidad. Siempre las más complejas o las que tienen más validaciones, por ejemplo, esas tienen siempre mayor prioridad que otras. Esos serían los elementos más importantes. Después, cuando estimemos, hay otro atributo más dentro de lo que sería la historia de usuario, que serían los puntos de historia o los history points. Los history points es la medida de estimación que vamos a usar para este práctico, que después cuando terminemos la estimación se le asigna este número a la historia de usuario. Perfecto. Esos serían a grandes Bueno, rasgos los más destacados atributos dentro del Agile para mi historia de usuario. perfecto. Bueno, Perfecto. antes de pasar a Listo. la estimación, como les decía recién, ¿hay alguna duda respecto a la parte funcional que vamos a estar estimando a esta historia de usuario? ¿Les parece que hay algo que tendríamos que definir mejor? Digo porque este es el momento. Si no hay dudas, pasamos a la estimación. Y si hay dudas, la idea es que lo tratemos ahora. Acá Edgar preguntó algo, y Giovanni también. Edgar está A ver, preguntando, ¿quién define los criterios de aceptación? ¿Deberían venir del requerimiento? Y acá Giovanni totalmente. le contesta, el Product Owner. Exactamente. El responsable del producto es el que define el alcance inicial el criterio de aceptación de una historia de usuario. Si eso no está bien definido, este es el momento que estamos usando ahora, ejemplificando en este práctico, de preguntar y si no está definido hay que incorporarlo, ¿sí? Esto que decíamos recién, che,
el campo este que es, va a ser opcional, ¿tiene una validación? Sí, bueno, incorpora la descripción de la historia de usuario que va a tener una validación y que posteriormente se va a agregar y se va a definir cuánto es el número que se va a considerar en esta validación. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es simular lo que se hace en la práctica de estimación antes de estimar, ni más ni menos. Perfecto. ¿Alguna duda más que necesitan No, revisar señorita. antes? ¿Estamos No, bien señorita. entonces? Perfecto. Estamos Bueno, bien. entonces, genial. Vamos a pasar entonces ahora a la estimación. Yo les voy a pasar una URL, que es la URL de la sesión de Planning Poker, a la cual todos se van a tener que loguear. Ya se los paso, un segundo. Recuerden, para loguearse simplemente tienen que poner su nombre o un alias que los permite identificarlos dentro del equipo de trabajo y nada más. Ya les paso el URL, un segundo, por favor. Siguen viendo la pantalla mía todos, ¿no, chicos? Sí, se ve, se visualiza bien. Ah, perfecto. Bien, ahí por chat, fíjense, tienen la URL con la sesión de Planning Poker, de Pointing Poker, perdón. Entonces, ingresan todos allí, ahí como está haciendo el demo Gustavo. Qué equipazo que somos. Qué bárbaro. Bueno, esto así tenemos que funcionar en un equipo Agile. Si esto no funciona como lo estamos haciendo, hay algo que hay que revisar. Bueno, ahí está conectando con la sesión. Fíjense que ahí les va a pedir el nombre. Como les digo, utilizan su nombre de pila o un alias, el que ustedes quieran, y hacen un join session. Ahí se están subiendo. Bueno, fíjense que esto es lo que vemos todos. Tenemos el nombre de cada player o cada jugador, acá porque la metodología le llama jugador por el hecho de que es como una especie de juego, en realidad es un juego, entonces por eso le asigna el rol de player o jugador. Bueno, fíjense que ahí están los nombres de todos ustedes, y a donde decimos points, fíjense que todavía no se visualiza nada. ¿Por qué? Porque todavía no hemos votado. Recién cuando votemos todos, yo voy a hacer un show votes, y se van a poder visualizar todos estos números en función a lo que todos hemos votado. Yo estoy como observer nada más, porque el rol de observer, no, la idea es que solamente sea observador, no va a votar, no va a modificar nada, simplemente está como observador. ¿Qué más? Bueno, fíjense que arriba tenemos toda una serie de botones con los diferentes valores que nosotros vamos a poder seleccionar para votar. El más chiquito o valor mínimo es un 0. Un 0 asignamos básicamente cuando no tenemos idea, ¿sí? Que podemos asignar. Un 0 y si no, el signo de pregunta. Fíjense que tenemos el signo de pregunta o el 0. Son esos dos valores los que normalmente se usan para indicar cuando en mi votación no sé qué poner en la estimación. Por la causa que sea, porque nunca trabajé con eso, porque no entiendo con claridad la historia de usuario o los criterios de aceptación de lo que plantea la historia de usuario, por lo que sea. Bueno, después fíjense que todos los otros números en realidad son números de una serie, empiezan con medio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ¿sí? Son los números de una serie que está basada esta serie en la serie de Fibonacci. No necesariamente tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque en cada proyecto se pueden agregar números a esta serie. Fíjense que el medio está, pero el medio lo podríamos sacar, ¿sí? Podemos tener 0, 1 directamente, ¿sí? Ese medio lo podemos quitar. O le podemos agregar, supónganse, en vez de un 8, un 13, agregar un 10, por ejemplo. Entonces, estos números, que son los números que yo voy a poder seleccionar, son números que son genéricos y están basados, como decía recién, en la secuencia de Fibonacci, pero nosotros lo podemos customizar y le podemos agregar valores o quitar valores según el tipo de proyecto que estemos estimando, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, fíjense que acá tienen la descripción de la historia. Voy a ver si
la comparto para que la puedan visualizar. Un segundo. Si no la comparto yo, ¿eh? Igual la tienen, ¿eh? Muy bien. La pueden visualizar ahí, a ver. Ese es un texto más que nada genérico para que todos nos ubiquemos cuál es la historia de usuario que estamos votando, ¿sí? Acá le podemos incluir debajo, de manera incluyente, le podemos agregar un pequeño texto. Yo le voy a agregar el texto que yo consideré, ¿no? Como para tener en cuenta lo que estamos estimando. Este texto está basado totalmente en lo que estábamos leyendo recién, que es el documento que Gustavo compartió y que todos tienen. Bueno, fíjense que esto lo podemos customizar en cada sesión para tenerlo en mente, nada más, para que no tengamos que estar yendo y volviendo de la URL donde está la sesión de Planning Poker a otro URL u otro lugar donde tengamos el detalle de la historia de usuario, ¿sí? Es nada más que eso, es un texto descriptivo. Bueno, y antes de empezar a votar, lo que quería aclararles es lo siguiente, que es un aspecto muy importante. No dijimos todavía qué vamos a estimar. Esos números que ustedes ven ahí, que recién les decía que está basado en la secuencia de Fibonacci, tienen un significado. Bueno, acá cuál va a ser el significado que le vamos a dar. De acuerdo a cada proyecto, cada equipo, cada proyecto le puede asignar una unidad de estimación, que puede ser esfuerzo o complejidad, ¿sí? La teoría dice que cuando estimamos complejidad. Pero, digamos, esto es algo que es opcional, es customizable, es personalizable de acuerdo al tipo de proyecto, de acuerdo al tipo de historias de usuario que estemos considerando, ¿sí? Todo se adapta. La idea es que esta metodología se adapte y se ajuste a las necesidades del proyecto que estamos aplicando. Entonces, para este caso concreto, para esta práctica, lo que vamos a considerar como unidad de estimación son los puntos de historia o los famosos history points. Los history points, que no sé si lo habrán escuchado, probablemente sí, es un concepto o una unidad de estimación que es propio del método de Agile. No lo van a encontrar en una metodología estructurada, ¿sí? Lo van a encontrar en una metodología Agile y sobre todo si está basada en Scrum, seguro que se estima en puntos de historia. Ahora, ¿cómo hacemos para estimar puntos de historia? Un punto de historia es un número que es referencial, ¿sí? Es una referencia, y esta referencia está asociada o ligada a la complejidad que nosotros, como miembros del equipo de trabajo, consideramos que le estamos asignando a esta historia de usuario que vamos a desarrollar. Lo que les decía recién, este número que nosotros le vamos a asignar, no lo tenemos que asignar solamente pensando desde el rol de testers, que es el rol que nos compete por ahí probablemente en el equipo de trabajo. Lo tenemos que pensar en general, ¿sí? ¿Qué significa en general? Tengo que pensar no solamente en mis actividades como tester, sino en las actividades que también van a tener que desarrollar o efectuar los chicos que van a desarrollar esto, ¿sí? Los desarrolladores, básicamente es la gente que hace backend, la gente que hace UI, la gente que hace, si tenemos la parte de UX también separada de UI, o sea, todas las actividades que cada uno del equipo de trabajo va a tener que desarrollar, las vamos a tener que tener en cuenta para, en base a eso, nosotros y cada uno de los miembros de este equipo vamos a tener que considerar para poder recién asignarle un número. Ahora, ustedes me dirán, está todo bien, pero ¿y cómo hago para saber si acá es 1, 2, 10? Bueno, como en todo equipo de trabajo y toda sesión de planificación, necesitamos tener un número de referencia, en base al cual nosotros después vamos a poder estimar esta historia de usuario. Bueno, acá el número de referencia, insisto, también varía. Nosotros lo que vamos a tomar es uno que es genérico. Podemos tomar otro totalmente de acuerdo a la experiencia y al tipo de proyecto, ¿sí? El que vamos a usar es el de login de usuario. Vamos a considerar que el desarrollo de un formulario para hacer el login de usuario, eso tiene complejidad 1.
Es decir, sería o equivaldría a un punto de historia, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve tener este valor base de referencia? La idea es que nosotros comparemos la complejidad que tiene un formulario o una página web en donde tengamos que hacer el desarrollo para poder hacer el login de usuario, comparado con esta historia de usuario que estamos acá estimando. Entonces, en función de esta comparación, es que le vamos a asignar 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, 8 puntos de historia, según lo que cada uno estime. Entonces, insisto, vamos a tomar como unidad de medida base el login de usuario. El login de usuario equivale a un punto de historia. En función de esta unidad base, comparemos lo que nos pide acá esta historia de usuario 1, que es la transacción de ventas, de convocatoria, y el resultante va a ser el voto que cada uno le asigne. Una vez que votemos, vamos a analizar cuáles son las unidades de estimación que cada uno le ha asignado, y en función de eso vamos a entablar una conversación o charla para poder llegar a un acuerdo. Uno de los aspectos más importantes que tiene esta metodología de Planning Poker es que la votación tiene que ser consensuada. Si no hay consenso, haremos revotación o votaremos nuevamente, pero la idea es llegar a un consenso. Bueno, hasta acá estamos, podemos votar. ¿Se sienten listos para poder votar y asignarle puntos de historia a esta historia de usuario? Sí, porfa. ¿Estamos todos listos? Perfecto. Bueno, entonces, si estamos todos listos, cada uno asígnele, haciendo un clic en la cartita que crea correspondiente con el valor que crea que tiene en cuanto a complejidad esta historia de usuario. Yo también voy a votar, a pesar de ser observador, voy a votar. Cuando terminemos todos recién de votar, ahí vamos a ver, vamos a dar vuelta a las cartitas y vamos a ver qué es lo que votamos todos. Bien, nos falta Natalia nada más que vote, y una vez que vote Natalia, ya estaríamos listos para poder analizar esta estimación inicial. Bien, bueno, fíjense que una vez que votamos todos, recién ahí visualizamos los puntos. Bueno, vemos que hay bastante diversidad de estimación, de criterios de estimación. Bueno, hay 3 que estimaron 40 puntos. Hay 2 que estimaron 3 puntos, hay 2 que estimaron 8 puntos, hay uno que estimó 2, hay uno que estimó 100 y uno que estimó 20. Bueno, ahora vamos a simular lo que se hace en la práctica de Planning Poker cuando pasan este tipo de situaciones, que hay diversidad en cuanto a la estimación. Vamos a elegir el número más pequeño y el número más alto de todos estos valores que se han votado en cuanto a estimación, y la idea es que cada uno de ustedes, el que votó más alto, por ejemplo, 100, ¿quién votó 100? Edgar. Nos vas a tener que convencer a todos de por qué votaste 100, para ver si tenemos que subir todos a 100 o vos tenés que modificarlo. Te escuchamos, somos todos oídos. Edgar. No te estaríamos escuchando. Edgar, ¿tenés problemas con el micrófono o puedes hablar? Sigue muteado, Edgar. No sé qué problema tendrá. Pero está poniendo en el chat que ya es que se me desconecta la red, dice. Bueno, la pregunta sería... A ver, acá dice, tiene problemas, pero ya estoy aquí. A ver, dame un segundo más, a ver qué pasa. Como verán, esta actividad de estimación de Planning Poker es una actividad activa, para la redundancia, es un proceso activo, ¿sí? Es una práctica que es activa, no es pasiva, no es que yo ya tiré el número y ya está, no. Voy a tener que justificar de por qué asigné el número que asigné, porque la idea es llegar a un consenso, ¿sí? Esta es
es el corazón o el aspecto principal que tiene la práctica. A Edgar, ¿puedes Natalia hablar? dice, bien, la pregunta es que nos expliques por qué estimaste 100. De todos los que están, a ver, para poder individualizar y ver qué hacemos, porque si no, no estaría resultando la práctica de esta manera. Todos tienen que tener el MIC funcionando para poder hacer la práctica. De todos los que están presentes, ¿quiénes tienen problemas con el MIC? Para saber quién van a poder hablar y quiénes no. Bueno, si nadie puede usar el MIC, entonces nos remitimos a texto. No es lo ideal, obviamente, porque hay que escribir toda la base de por qué estamos estimando lo que estimamos, ¿sí? Es más incómodo, pero nos adaptamos. A ver, dice Edgar. Sí, está bien, es una de las historias de usuario más importantes. No sé si es la única, ¿sí? Estamos estimando una en particular. Pero habíamos dicho que la idea es que comparáramos el número base de referencia, que es el desarrollo de un login de usuario. ¿Un login de usuario qué tiene? A ver si les paso la imagen acá para que puedan imaginarse un poquito mejor por las dudas que no me estén entendiendo. Les muestro acá, esto es un prototipo de login de usuario. En esto es lo que tendríamos que pensar como como punto de historia 1. Esto tiene complejidad 1. Ahí se los paso por el chat. No lo estamos viendo, porque no estás. No, ahora. Ahí se A los ver. paso por el chat, es una URL. Es un prototipo de un login de usuario. Si lo podés abrir, Gustavo, así. Voy. Bueno, Eva. fíjense, esta es una simple pantallita de login de usuario que todos conocemos. ¿Qué significaría? Tenemos dos campos, un username, un password, tenemos el show password, el remember me y el botón de login, ¿sí? Bueno, hay otras funcionalidades, que en este caso no las vamos a considerar, pero las principales son las que ya conocemos como en todo login de usuario. Bueno, lo que estamos diciendo es que para esta práctica, el desarrollo de una ventana que permita este login, de acuerdo a estas características, esto tiene complejidad 1. Es decir, si tuviéramos que estimar esta funcionalidad, esta historia de usuario, le tendríamos que asignar un 1. Bien. Ahora comparemos esta funcionalidad de login de usuario con la que nosotros estamos considerando para este práctico. ¿Qué cuál es? Es la de la venta de convocatoria. Tenemos que, la historia de usuario 1 vamos a repasar. Nos pide que registremos o demos de alta una venta. Una venta que tiene varios campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. En esos campos tienen campo fecha, campo texto y campos que son definidos, digamos, por el usuario. Tenemos dos campos autocalculados, que es el monto a cobrar, la fecha y hora de la propuesta, y un campo que es opcional, que es un cupo o un número que a futuro nos lo van a definir cuál es. Comparando esta funcionalidad o esta historia de usuario con la del login, ¿le parece que esto diferencia en 100 puntos? Edgar, a vos va la pregunta, que sos el que votaste 100. Perfecto. Edgar dice, no, me parece que debería de bajar. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? ¿Por qué estamos discutiéndolo a esto de si es mucho o es poco? Porque la idea es llegar a un punto medio en donde todos estemos de acuerdo con esa estimación. Si yo les planteo la situación o la historia de usuario de lo que estamos trabajando y estimando de esta manera, ustedes pueden identificar si lo que pusieron está bien, siguen estando de acuerdo o no. ¿Hay que bajarlo o hay que subir? Bien, Edgar. Vamos por quien votó menos. En este caso,
hay una sola persona que votó por un 2. ¿Y quién es? ¿Hay alguien que cambió la estimación? No cambien las estimaciones, por favor, que ya después cuando hagamos un rebotar, borramos todos los votos y volvemos a votar. ¿Quién votó 2 originalmente? Bueno, el 2 no está Sí, más. Vamos, ves que acá en el cuadrito de estadística nos muestra un 2 como que 2 puntos lo estimó una persona, pero no lo vemos más al voto, así que lo cambiaron. Bueno, la ajá. idea es eso. Otro aspecto, no cambien por favor las estimaciones mientras estamos en discusión. ¿Por qué? Porque si no estamos discutiendo en algo que, como ustedes ven, es dinámico y no es esa la idea. La idea es que quede fijo. Después cuando digamos, che, rebotemos todo porque nos damos cuenta que lo que votamos anteriormente no está bien o lo queremos modificar, recién ahí volvemos a votar. Si no, no los Ahí cambien. fue otra chica, Natalia Escoto, que se desconectó. Bueno, como no está Natalia, vamos al siguiente menor, que en este caso es 3. Hay 2 personas que votaron 3. Por un lado Nerio y por el otro lado Juliana. 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 Bien, no sé quiénes de los dos chicos quiere justificar su 3, por qué votó 3. Cualquiera de los dos que nos cuente qué tomó como base para votar 3. Sí, me escuchan, ¿me pueden escuchar? Sí, Perfecto, te Nerio. escuchamos. Ok, perfecto. Inicialmente yo tomé el número 3 porque había tomado en cuenta que habían solamente 7 datos de entrada. Eh, Exacto. si el formulario de login tiene 2, digamos que 3.5 sería mi cálculo lineal para un formulario de 7 datos, ¿no? Sin embargo, tomando en cuenta que vamos a tener 10 datos, sumando los autocompletados, yo me inclinaría a cambiarlo por un 5. Perfecto. Es un razonamiento totalmente lineal. Totalmente. Bueno, lo que acá acaba de explicar recién, tu nombre es Nerio, y de una ¿Sí? manera totalmente racional, es lo que deberíamos aplicar como criterio de estimación. Nerio dice, yo en la pantalla de login tengo 2 fields o 2 campos. Bueno, acá tengo 7, en realidad tengo 10 porque tengo campos que son opcionales y demás. Le asigno un 5, ¿sí? Ese es el criterio que nosotros tenemos que aplicar a la hora de poder estimar para comparar lo que tenemos como número base y lo que necesitamos estimar. Adicionando, complementando lo que decía Nerio en forma totalmente acertada recién, siempre también tenemos que tener en cuenta las validaciones, ¿sí? Fíjense que va a haber 2 campos fechas, la fecha de nacimiento del cliente y la fecha, ¿cuál es la otra fecha que tenemos? Déjenme ver, revisar un poquito, no me acuerdo. Fecha y hora de la propuesta, no, ese es autocalcular. La fecha de nacimiento del cliente, que esto lo va a ingresar el usuario, y había otra fecha. Vigencia de la licencia de conducir. Esa vigencia, supongo yo, debe estar expresado en fecha. Estas fechas, obviamente, para validarlas, una opción a la hora de desarrollarlas es incorporar algún control como un date picker o algo así para que el usuario, en este caso que va a ser el cajero, directamente clique sobre el cuadrito del calendario cuál es la fecha que le va a asignar, ¿sí? O podemos también validar el campo fecha. Bueno, fíjense que esas son pequeñas validaciones que a la hora de estimación hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque estas validaciones pueden involucrar, no es este el caso, ¿no? Pero en muchos casos puede involucrar el cálculo numérico de diferentes tipos de campos, o sea, puede haber más de un campo involucrado en una validación. Entonces, esto le agrega complejidad. Supónganse que la fecha de nacimiento del cliente tuviera que estar, no sé, entre el año, para cumplimentar cierta edad, no puede tener menos de 18 años, por decirles un ejemplo, una validación que podría llegar a incluir. Entonces ahí, fíjense que no solamente debemos validar, el sistema tiene que validar que la fecha sea válida, sino que la fecha ingresada refleje que el candidato no tiene menos de 18 años. Bueno, eso le agrega un puntito de complejidad o medio puntito, ¿sí? Entonces eso haría que, por ejemplo, en vez de 5 le asignáramos un 8, por ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no?
Simplemente lo que quiero mostrarles acá, cuál es el criterio que nosotros tenemos que pensar o considerar para poder estimar, amén del valor que asignemos. Y bueno, Nerio en este caso, clarísimo fue el ejemplo, así que gracias por tu aporte. Bien, ya tenemos quien estimó máximo, por qué lo hizo, y dice que lo tiene que bajar. Ya tenemos a alguien que estimó uno de los valores mínimos y también dice que lo quiere subir. Ahora, ¿les parece si rebotamos todos otra vez? Vamos a rebotar todos otra vez, a votar nuevamente, a ver si llegamos a un punto medio. Bien, vamos a borrar todos los votos, que ahora sí los van a poder cambiar. Borramos todos los votos. Y estamos listos para votar de nuevo. Acuérdense todo lo que hemos hablado recién. Uy, ¿qué pasó? No sé qué pasó, pero se perdieron los votos. Por favor, ¿pueden votar? Bien, falta Sandra, Marcelo, listo, Marcelo, Giovanni, Sandra y Andrés. Juliana y Andrés. Perfecto, ahí estamos todos. Bueno, fíjense, sigue habiendo disparidades, pero vamos achicando. No hay un 100, por ejemplo. Quedó un 40 y un 20 como valores más grandes. Los otros son más sensatos. Hay un 3, un 8, un 13. ¿Por qué digo más sensato? ¿Cuál es la idea de esto? Mientras más pequeño es el número, más precisa es la estimación. Mientras más grande es el número, es porque más dudas tengo o más incertidumbre hay respecto a la estimación, ¿sí? Entonces, hay dos cosas para hacer cuando el número es grande. O volver a charlar la historia de usuario que estamos estimando, o la historia de usuario que estamos estimando es muy grande y hay que dividirlo, ¿sí? Son las dos opciones que generalmente se manejan cuando aparecen puntos de historia en la estimación muy grandes, como es este el caso. Bien, ¿quién estimó 40? Marcelo. Marcelo, ¿por qué estimaste 40? ¿Nos podés compartir? Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, no, yo le he puesto 40 porque me parece, porque es un razonamiento de que si un punto era solo hacer el login, me parecía que esta transacción era sumamente compleja, entonces por eso le puse un 40. Está perfecto, es más compleja que el login. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, pero ¿por qué un 40? Si la complejidad de un login es 1, ¿por qué esto tiene 40? Sí, bueno, no sé, había hecho un razonamiento que tenía mucha complejidad esta transacción, pero bueno, sí, quizás no es un 40, quizás tenga que ponerle un 20. Claro. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque la idea es hacer tangible tu criterio de estimación. Vos primero me decís, sí, esto es más complejo. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo, es más complejo. Ahora, ¿por qué o más complejo de 1 a 40? Vamos a analizar en detalle. Insisto, en función a lo que decía recién también Nerio. Tenemos 7 campos. En login tenemos 2 campos. Acá tenemos 7 campos que va a ingresar el usuario. 2 de esos campos son fechas, o sea que la vamos a tener que validar para poder considerar fechas válidas. Hay otros 2 campos que son autocalculados, que quiere decir que son read only y que el sistema lo va a calcular. ¿El cálculo es complejo? No, porque uno es una fecha, que es la fecha actual, la fecha del sistema, y el otro es el costo de la estimación. Que el costo va a estar basado, acá no lo dice, pero seguramente tiene que estar basado en algún parámetro que va a estar definido en el sistema de base de datos. En algún lado tiene que estar parametrizado el valor en base al cual se va a calcular, ya sea por unidad de peso, por una unidad referencial, como lo que sea, y en base a eso se va a aplicar una operación matemática
de nivel de complejidad bajo. Porque vos tenés una resta, una división, una suma. No tiene demasiada complejidad porque es un cálculo específico, es fijo, no varía, no es dinámico. Y al final tenemos un campo que es opcional, que quiere decir que el operador, el usuario, perdón, que en este caso va a ser el cajero, puede ingresar o no. Es decir, que ni siquiera tenemos que validar que esté completo. Y tiene que ver con un número. Esa es la única validación que va a tener que tener este campo, que lo que ingrese el operador, en caso de que ingrese, es un número. Considerando esto, Marcelo, ¿te parece que puede ser complejidad de 30 en relación al login? Perdón, complejidad 40, 40 habías estimado. ¿Seguís sosteniendo que sigue 40 la complejidad o te parece que tendría que ser menor? No, o sea, pensándolo un poco mejor, me parece que quizás sea alrededor de un 20, digamos. Perfecto. Bien, nos acercamos a un 20. Bueno, esto que estamos haciendo ahora es nada más ni nada menos lo que hacemos en el día a día en una sesión de Planning Pocket, ¿sí? No es ni más ni menos, ¿sí? La idea es charlar para que todos aquellos miembros del equipo que no tienen muy en claro lo que han estimado puedan afinar sus criterios de estimación hasta que llegue a un número que digan, sí, este es el número que yo considero y de ahí no lo muevo. ¿Sí? Entonces, ese número, la idea es que sea un número para todos lo más parecido posible, o sea, si vamos a sacar todo entre el 20 y el 13, por ejemplo, entonces le asignamos o un 20 o un 13 a esta historia de usuario. Pero esa es la idea de lo que perseguimos acá. No sé, Gustavo, si querés que continuemos hasta asignarle un punto medio o les parece que hasta acá tenemos una demo de lo que sería la vida real en lo que es aplicación de un Planning Pocket. No, está bien, Miriam. O sea, la idea era de invitarte para que nos compartas tu conocimiento y experiencia sobre esta práctica que es sumamente importante y como has resaltado recién, la disparidad y cómo se fueron acercando y los distintos razonamientos, por ejemplo, el razonamiento que tuvo Nerio, el que tuvo Marcelo, el de Juliana, y cómo se va dando todo este ejercicio entre los miembros de un equipo de testing para entender el alcance que tiene esto, porque aparte, cada voto hay que justificarlo y cada justificación permite que a uno le generen tal vez o más dudas o que le aclaren ciertos conceptos que tenía. Así que me parece que hasta aquí está bien, Miriam. Bien, bueno, ahí pregunta Nerio, como para ir cerrando, ¿cuál fue mi voto? Yo no pude votar porque estaba como observer, definitivamente, así que no pude votar, pero les hago público mi voto. Yo acá le asignaría entre un 8 y un 13. Le podría poner, le vamos a poner un 13, ¿sí? Le vamos a hacer un poquito más generoso y le vamos a poner un 13. ¿Por qué voto un 13? Primero porque es una funcionalidad nueva, ¿sí? No estamos modificando algo que ya existe, sino que la estamos desarrollando de cero. Entonces, por ahí, toda la parte de UI, fíjense que no hay ningún mockup, ningún prototipo de nada. Entonces, eso puede generar por ahí una otra vuelta, digamos, una modificación en lo que sería la propuesta inicial en cuanto a lo que es diseño, el front-end del usuario, ¿sí? Puede generar algún trabajo extra, algún esfuerzo extra en eso. Entonces, le considero un poquito más por ese tema. Segundo, la base de datos, como es un producto nuevo, tampoco existe, la tienen que crear, entonces hasta que la estructura de datos esté estable con los tipos de datos y las validaciones, por ahí también eso genera un cierto nivel de complejidad inicial. Como esto tiene que ver con un dar de alta, entonces hay que hacer un insert o un update de la base de datos para insertar todos los datos de una transacción nueva. Entonces, eso es como que inicialmente tiene como una complejidad extra. El otro aspecto es que, bueno, son varios campos, en este caso serían 10 a considerar. Si el usuario los ingresa a todos, hay que hacerlos persistentes a todos. Entonces, bueno, de ahí la complejidad. Más complejidad de eso no tiene, pero creo que el 13 vale porque es un producto nuevo. No existe el formulario para poder cargar y dar de alta a una venta de una solicitud. Si existiera, la complejidad sería menor. Entonces, yo baso un poco a ese criterio.
No sé si quieren que les aclare algo más, que incorpore algo más para poder justificarles mi 13. Está claro, miren, aparte Bien, y en nos estamos pasando el tiempo y no quiero sí, tranquilo. Igualmente, para dejar. cerrar esto, si tuviéramos estos números definitivos, fíjense que tenemos 3 que han votado 13, 2 que han votado 20, 2 8, 1 5 y 1 40. Bueno, lo que vota la mayoría es 13. Así que el valor que le tendríamos que asignar de estimación a esta historia de usuario sería 13. ¿Mm? Ahí Estos son, terminaríamos con la estimación de esta historia de usuario. Sí, sí, claro, Gustavo. estos son puntos, o sea, Puntos de historia, claro. que no tiene nada que ver con el tiempo que después No. se le asignará a cada uno de las estimaciones que hayamos hecho con cada una de las historias de usuarios. Son cosas que hay que distinguir acá. Estos son puntos, no está expresado en horas. Esto no es así. Quería aclararlo. Exactamente, exacto. No es esfuerzo, esto es complejidad. Y yo soy consciente, porque de hecho a mí me costó mucho al principio, sé que es difícil estimar así en abstracto en un número que no es esfuerzo, que no es tiempo, que no es hora hombre, sino que es complejidad. Es un número de referencia que después se usa en Agile para poder tener una idea de cuál es la operatividad o la performance, perdón, del equipo, ¿sí? En función a cuán es la cantidad de puntos de historia que va quemando por día, por ejemplo. Es para sacar métricas, ¿sí? Pero es necesario estimarlo en base a esta unidad. Generalmente se usa esta unidad. ¿Cuál es la Correcto. idea? Después que tenemos todas las historias de usuario estimadas, recién ahí va una sesión de task down, que se le llama, o discriminación de tareas, y recién ahí se crean todas las tareas que tienen que ver con el backend, el frontend, la parte de base de datos, la parte de testing, todo lo que vamos a desarrollar, y se le ponen horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, ¿sí? Eso es una sesión que viene a posteriori de la planificación principal u original. Ok. Bueno, Miriam, te agradezco, pero un montonazo, y que creo que los chicos también están súper agradecidos. Esto fue una sorpresa, yo no les había adelantado nada, le dije que iba a tener sorpresa, pero no dije qué tipo de sorpresa, así que bueno, imagino Buenísimo. que lo habrán recibido con agrado, ¿no? Así que, Bien. bueno, Miriam, te Sí, agradezco yo de vuelta. antes de cerrar quisiera un poco escucharlo a los chicos, tener un Dale. pequeño feedback de cómo se sintieron, si les pareció, cómo lo sintieron, digamos, a esto de aplicar algo que es totalmente nuevo. No sé si la mayoría ha tenido alguna experiencia alguna vez con esta metodología. ¿Se sintieron más o menos cómodos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? ¿Algún feedback? Algo cortito. Pueden hablarlo o escribirlo, como más lo prefieren. Muy Andrés chévere, dice muy Andrés. chévere. ¿Quién da más? Opinan, siéntanse libres. La idea es que cada uno participe en forma activa con lo que piensa, con lo que les parece que se adecúa al método, la metodología, a lo que sería la práctica de estimar. Y por favor, chicos, denle un feedback a Miriam. Algo cortito, simple, no. Genial. Bueno, en términos generales podríamos decir que fue de su agrado, digamos. Eh, bien, Andrés, por ejemplo, dice que ya tuvo alguna experiencia en otro momento aplicando la metodología. Bien, muy bien. A ver qué dice Edgar.
Exactamente, sí, es una buena herramienta porque fíjense que nos lleva a todos los miembros del equipo a hablar de lo mismo, ¿sí? A pensar sobre lo mismo en cuanto a lo que vamos a tener que hacer cada uno con el rol que tenga, ¿no? Bueno, gracias a todos chicos y para ir cerrando, lo único que les digo es que como toda metodología, la idea o lo que plantea o lo que busca hacer es algo ágil, algo divertido o diferente, pero sí activo, esto no es pasivo, ¿sí? La actitud de cada uno de los miembros del equipo acá es activa, como podrán haber visualizado. Acá tenemos que tener en claro de por qué hacemos lo que hacemos y si tenemos que explicárselo a otro o fundamentárselo al resto, tenemos que tener esa capacidad para poder llegar a este punto medio. Y como todo, sí, al principio por ahí nos va a costar más, totalmente, al principio nos va a costar más, pero una vez que vayamos aplicándolo de manera regular o de manera constante, en las diferentes estimaciones, se van a ir sintiendo más cómodos, más relajados, sobre todo, no con tanta presión de decir qué número le pongo, se van a sentir más cómodos, más relajados y van a poder definir un criterio de estimación un poco más estable. No importa la aplicación que estén estimando, la historia de usuario, ni la complejidad, ¿no? Se van a sentir cómodos con los criterios que van a tener que aplicar a la hora de estimar. Así que nada, gracias a todos, espero que les haya servido su vida práctica y profesional en general. Muchas gracias, Miriam. Te mando un besito y buen fin de. Gracias, Gustavo. Igualmente para vos y buen fin de para todos.